Buenas tardes o buenas noches. Y voy a ser breve porque está la Champions. Sí. ¿Vale? Y no os voy a cansar mucho. En principio, como veis, mi currículum profesional no se puede comparar con el que podáis tener vosotros, ¿vale? Yo soy un hombre de trinchera, según dice mi compañero, donde he ido aprendiendo con la práctica, con la intervención directa, y entonces pues todos esos aprendizajes los he volcado en el contexto teórico. He tenido suerte porque durante el tiempo en el que ejerzo las funciones, empecé siendo educador, me considero educador, pero por determinadas circunstancias pues soy una especie de fontanero del área de menores. Represento a la entidad pública, quiere decir que me coordino con el fiscal, con las juezas de menores o con los jueces que han pasado. Coordino la ejecución de las medidas judiciales del área. Tengo funciones de estudio de algunas peculiaridades de menores que son especialmente complicados. Hago informes que de alguna manera son como una segunda opinión cuando hay algún tipo de controversia o sobre la posibilidad de cambiar el régimen de internamiento de algún menor o de inclusive ponerlo ya en situación de libertad vigilada. Pues como las entidades públicas tienen un sistema de funcionamiento propio, cada una tiene organizados los servicios, entonces esta representación de la entidad pública, que en un principio empezó para asesorar al juzgado, informar de los menores que iban y demás, pues se ha ido ampliando por necesidades de la jefatura del área. Entonces yo prácticamente pues hago muchas cosas, hago mediaciones, y tengo una idea del contexto desde cómo ha ido evolucionando y cómo la delincuencia ha ido del extrarradio al centro de la ciudad con la evolución de nuestra sociedad. Ceuta es un poco especial porque las cosas llegan más tarde, pero llegan. Más o menos. Bueno, en principio el rollo mío es muy complicado o muy sencillo, depende. Yo voy a empezar por el final, y por el final, para llegar a entender el principio, es la prevención de la delincuencia. Es decir, hay que intentar que el menor número de menores llegue a los servicios jurídicos, o en este caso al juzgado de menores, y a la intervención en caso de delincuencia. ¿Vale? Entonces, mi idea que retoma es una especie de conexión de dos teorías. Una criminológica, que es la teoría del control social, de Samson, Lau, de Hitch, que habla de la importancia de los lazos sociales para prevenir la delincuencia. Y una teoría que he importado de José Antonio Marina, que habla de la personalidad entendida como un constructo tridimensional de 3 dimensiones, donde uno sería la personalidad heredada, otra la personalidad aprendida y otra la personalidad elegida. Que eso sea muy científico o poco científico y demás, a mí me sirve para desarrollar los programas de intervención con los menores. Entonces, la forma de prevenir desde mi punto de vista es entender la educación en un sentido amplio. Y en ese sentido entraría la familia, la escuela y, por supuesto, los vecinos, el vecindario. ¿Vale? La observación participante me hace a mí entender que mucha gente en sitios de riesgo, incluso viendo a menores que están entrando en una dinámica que no son buenas para ellos, miran para otro lado, porque prácticamente ese control que había antes se ha perdido. ¿Vale? Eso lo dice Samson y Lau, lo dicen todos y lo veo yo en la calle. Por lo tanto,
esas tres dimensiones son importantes a la hora de educar la personalidad. Entonces, mi planteamiento sería una pedagogía de la personalidad, ¿vale? Una pedagogía de la personalidad que tenga un robusto sistema social de apoyo para que los chicos que viven en esta zona adquieran una identidad prosocial que le va a servir para tomar elecciones más informadas cuando determinadas situaciones le lleven a entrar en contacto con posibles oportunidades delictivas. Esa es mi conclusión. Y ahora voy al principio, que es educación y delincuencia. Voy a ver si soy capaz de... Porque como soy un hombre tan antiguo... bueno, sí. Vale. Hay una correlación lineal entre la educación y la delincuencia, ¿vale? Pero esa linealidad es relativa. ¿Por qué? Porque la delincuencia es un fenómeno tan complejo, donde intervienen tantas variables, que por sí sola la educación no explica la delincuencia. Cuando hablamos de la educación, hablamos de la mala educación. He ahí mi interés en que ese modelo educativo no sea solamente una instrucción, sino que sea un modelo más integrado, donde todo ese sistema funcione para que en esos barrios las oportunidades delictivas sean las menores. Entonces hay muchos estudios que evidencian exactamente eso, que la mayoría de los delincuentes, y sobre todo aquí, no han llegado a segundo de la ESO. Con lo cual, la pobreza de vocabulario es importante, el desarrollo cognitivo bastante limitado y la resolución de conflictos violenta. Más o menos ese es el planteamiento. Y además otra cosa, el sentido de autoeficacia y la capacidad de neutralizar la culpa que tienen los delincuentes juveniles. Entonces, un delincuente es autoeficaz para hacerle un puente a un coche, aunque últimamente eso ya está un poco desfasado, ya no se le hacen puentes a los coches, ahora hay otras historias, ahora hay una delincuencia un poco más alejada de lo que es el delincuente común. Entonces, hay que intentar, pues de alguna manera, fortalecer esa conexión moral, ¿vale? A través de programas. Pero claro, los programas pueden ser muy buenos, pero si hay una escasa motivación para el cambio, no sirven. Entonces tú puedes tener un programa súper potente que trabaje, dice, un programa de habilidades, un programa de competencia social. Entonces dice, vamos a hacer un programa de competencia social. Vale, vamos a trabajar las habilidades cognitivas, la alfabetización emocional, el desarrollo moral, la toma de decisiones y todo lo que quiera. Y entonces nos encontramos con un menor que está obligado a realizar ese programa, que se sabe el pensamiento prosocial de Garrido Genovés, pero que cuando sale del aula se va y da un palo. ¿Qué falla ahí? Si el científico ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pues eso es lo que vamos a intentar resolver, o por lo menos aproximarme. Bueno, si hablamos del sistema de responsabilidad penal, podemos flipar, porque cuando yo empecé a trabajar, la ley que había era la ley del 48.
donde, como muy bien ha dicho mi compañero Alejandro, el juez instruía, juzgaba, tomaba las decisiones, entendía de protección, entendía de todo, pero no tenía asesoramiento ninguno. El equipo, no había equipo técnico, no había ciencia. Entonces, un educador podía ser una persona que tuviese una consideración social, que fuese reconocido en la comunidad. ¿Por qué? Porque el menor era considerado como un enfermo social. Con lo cual era una persona que ni opinaba ni tenía ningún tipo de garantía. Un niño que robaba una moto podía estar en el centro de reforma 6 meses y otro que había reventado un kiosco podía estar una semana. Por lo tanto, el educador, ¿qué hacía si no sabía ni siquiera el tiempo que tenía para hacer un programa? Pues aguantar allí y entretenerlo hasta que le diera la libertad. Cuando ese modelo de justicia se cuestiona en cuanto al procedimiento que se seguía, porque las garantías de los menores no tenían garantía, no tenían abogado, no había fiscal, no había pruebas, no había nada, solamente el atestado policial. De hecho, allí, en el juzgado de menores, había una funcionaria, el secretario, un policía y el juez. Y estamos hablando de la democracia del año 87. La ley nueva llega en el 92 y entonces hay una historia, que eso es un apaño muy interesante, pero hay un montón de medidas judiciales que no sabe nadie ni lo que es. Entonces, curiosamente, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos al Centro de Estudios de Madrid, nos daban una charla sobre las medidas judiciales europeas, ¿vale? De vez en cuando, como los catalanes tenían las competencias en justicia juvenil, las tenían transferidas, pues ellos tenían un sistema de una Dirección General de Justicia Juvenil con un montón de gente investigando, un montón de recursos, pero estaban a expensas del juez que fuese un juez enrollado. Entonces ellos necesitaban ir creciendo, miraban mucho Europa, entre otras cosas, pues estaban más cerca, tenían contacto con la justicia holandesa, la inglesa, etcétera, 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 y pues empezaron a definir las medidas judiciales a su manera, como una medida de libertad vigilada, como el tratamiento intermedio inglés, las medidas de asistencia a recursos por los modelos del Peter van der Laan, etcétera, etcétera, ¿vale? Y cuando llega la ley, se publica la ley 492, se reúnen para definir las medidas. No se llega a ningún acuerdo. Las medidas, si veis la ley 492, veis las medidas definidas, pero nada de contenido. Bueno, pues trabajábamos ahí. Había 2 medidas esenciales: la libertad vigilada y la prestación en beneficio de la comunidad, que era la parte más restaurativa, que trataba de poner al menor frente a las consecuencias y entender que lo que hizo estuvo mal y además colaborar en su reparación. Los típicos casos de papelera, vandalismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Todavía esa medida se sigue llevando, porque prácticamente la cantidad de medidas que tiene la ley 5/2000, pues algunas se solapan, porque yo creo que lo hicieron para que hubiese muchos recursos, ¿vale? La idea del sistema penal de responsabilidad de los menores, pues lo que trata ya es de que el menor es sujeto de derechos y de obligaciones y como tal tiene que responder de acuerdo a su ciclo evolutivo y a sus características personales, sociales, familiares y a la gravedad de los hechos del conflicto generado con el delito. Esa sería la parte interesante de la ley. ¿Por qué? Porque la ley esta, y alguien habló de la educación emocional por aquí,
La ley esta, a través de las medidas judiciales, que es el contexto donde se introduce la educación, te permite abrir, descomprimir la educación tradicional y abrir un montón de posibilidades de intervención que en la escuela, con el currículum y con los tiempos y con las programaciones, solo se pasan de lado, ¿vale? Y eso es más o menos lo que menos interesa de esta parte. La medida judicial no está definida. Lo que es una medida judicial, yo no la he visto definida. Habla de las medidas judiciales privativas de libertad, restrictivas de derechos, etcétera, etcétera. Pero lo que es una medida judicial no está definida. Y yo, pues, he tenido el atrevimiento torero de definirla, ¿vale? La medida judicial es el medio que introduce la educación en el contexto penal dentro del modelo de responsabilidad penal juvenil. Podríamos considerarla como el instrumento básico en la ejecución de la sentencia, un instrumento capaz de modular la educación del delincuente o infractor, tanto en los supuestos de privación de libertad como en los casos de restricciones y obligaciones en el medio libre. Como tarda tanto el reglamento, cuando viene el reglamento, las comunidades autónomas no querían el reglamento. Pero nosotros, como no legislamos, pues el reglamento nos vino de maravilla para poder, de alguna manera, unificar los criterios de ejecución y, sobre todo, los plazos para la elaboración de los informes, cosa que a los educadores les fastidia mucho. Pero es un derecho del menor y, además, como el juez de menores tiene el control de la ejecución, es a la vez juez de menores y cumple las funciones del juez de lo que es el juez de vigilancia penitenciaria, ¿vale? Tanto es así que cuando un menor, por un delito grave, cumple la mayoría de edad, no se ajusta, estamos hablando de delitos de homicidio en grado de tentativa y todo este tipo de delitos, no se ajusta a los objetivos de la sentencia, yo tengo una afición que es coger todas las teorías, juntarlas y hacer algo que tiene que ver con la observación. Entonces, todo esto que está aquí es una teoría criminológica que, por supuesto, está súper cuestionada por los que no participan de esa idea, porque esto es tan complejo que ninguna teoría va a explicar. Entonces, más o menos la historia viene de la siguiente manera. Esto es una cosa lineal que tiene un montón de interacciones, de acciones, retroacciones, refuerzos, etcétera, ¿vale? Pero vamos a suponer un menor que tiene unos 14 o 16 años, que ha ido desligándose de la escuela, que la familia controla poco y empieza a asociarse con pares delincuentes en la adolescencia. ¿Por qué? Porque cada uno busca su identidad. Y entonces allí en el barrio me voy con esta gente. Ya se empieza a etiquetar el niño desde el colegio. Ya empieza a adquirir el rol de delincuente o de malo. ¿Qué pasa? Como dicen los sistémicos, si a ti te dicen que tú eres malo, tú vas a seguir eso y se va a crear lo que dicen ellos que es la profecía autocumplida. Esta variable, ese eslabón va a estar en toda la línea. Por supuesto entra en el cotarro, en el aprendizaje social por observación. Él ve y se refuerza y va aprendiendo cositas. Ya dicen los padres, la culpa es la juntera, ¿no? Se ha demostrado que las relaciones dentro del grupo son interacciones y reciprocidades. Es decir, que no hay línea, que mi niño no le han comido el coco, ¿vale? Evidentemente, el niño cuando coge un aprendizaje no solo roba con 3, es que mire usted que su hijo se ha metido en el instituto solo y se ha llevado
los ordenadores, y los ordenadores los están vendiendo en Castillejo. ¿Vale? Hay una imitación y un refuerzo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues que yo, como todo el mundo, quiero ser igual que los demás. Quiero tener un móvil, quiero tener tal, y entonces viene la tensión. Sí, necesito tener móvil, o como hicieron uno, no tenían dinero para la feria, montaron una historia, se quedaron con la película de que había 2 guardias en el polígono antiguo, cuando el polígono tenía poderío, y aprovecharon que el guardia, un guardia se iba de ronda y entraron, maniataron al otro y se llevaron un montón de cosas, ¿vale? ¿Qué pasó? La codicia. El que ideó el palo, que era mayor de edad, pues se repartió la pasta y los 2 que estaban dando el agua se quedaron a 2 velas, con lo cual declararon y fueron a la comisaría y se pudo saber, y se pudieron detener. Eran 2 hermanos que se habían criado en el Príncipe como los gatos, como decimos. Su madre y su padre estaban en prisión y ellos tenían un sentido de pertenencia en una familia que no le hacía tampoco. Pero claro, yo pertenezco a mi familia, pero allí no había control ninguno porque cada uno eran todos hermanos y cada uno iba por su lado. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que empieza lo que se llama la búsqueda de oportunidades, que eso en un barrio donde hay un control social, las oportunidades de delito son menores. Es más, está comprobado que esa cohesión, familia, escuela y barrio, es más efectiva que poner un retén de la policía porque mañana el retén está y pasado se va. Eso es igual que uno que me dijo, coño, vas a montar un aula aquí en la Avenida Madrid y yo he quitado la delincuencia. Digo, ¿tú has quitado la delincuencia? ¿Cómo has quitado tú la delincuencia? Porque tengo la policía aquí. Digo, pero tú sabes una cosa, los delincuentes del barrio están en otro lado dando palos porque me están llegando a mí. Es decir, que la delincuencia, pues, se adapta como los gases a los recipientes que los contienen. Se comprime, se expande, se busca, etc. Por eso es un fenómeno tan complejo. Y por eso es tan difícil. Vale, pero dice uno, nah, los delincuentes son tontos. No, valoran los pros y los contras como tú y como yo a la hora de tomar una decisión. ¿Vale? Pueden tener más información o menos información. Pueden tener mayor o menor percepción del riesgo. Pero toman una decisión. ¿Vale? Eso se llama la teoría del delito como elección racional. Por si alguno se la ha leído. Que creo que sabéis más que yo de esto. ¿Y qué pasa? Pues que aprendió, tiene la etiqueta y es autoeficaz para delinquir. Es decir, él se ve capaz de hacer un puente, de saltar, de pedirle a uno que le dé 1 euro y tirarlo al suelo de una patada, y porque es su técnica, ¿no? ¿Vale? Y además viene la parte de la desvinculación moral. ¿Por qué? Porque hay una neutralización de la víctima. Es decir, yo voy por lo material. ¿Por qué? Porque hay una serie de creencias, una serie de valores que han ido, de alguna manera, adquiriendo en el contacto, en la interacción, en el refuerzo, en el reconocimiento, donde ellos se sienten seguros. Pero, amigos, a la hora de enfrentarse a la sociedad convencional, ahí tienen miedo. Ese es el gran problema. A la hora de gestionar su vida. Porque en realidad es una falsa sensación de control. Ellos en una vida convencional, pues no controlan. ¿Vale? Llega el delito. Y con el delito la generalización. Y con la generalización la versalidad delictiva. Ya no se dedica a dar palo de una manera, ya no roba, ya no va al Carrefour a robar cualquier cosa, no, ya es
algo más. Muchos empezaron robándole la moto al panadero para dar una vuelta y llevan en prisión años. Este modelo, pues, está cuestionado porque hay un montón de factores que vamos a ver ahora que intervienen, porque aquí lo que he hecho ha sido un modelito para explicar un poco lo que yo voy viendo en determinado tipo de historias. Después hay otras interpretaciones, otras teorías que son muy válidas a la hora de explicar, por ejemplo, la violencia filioparental, que es muy interesante y yo lo recomiendo, que es la teoría del ciclo sintomático de Micucci, que explica perfectamente la delincuencia a través de una serie de malas relaciones familiares, porque, como ves, el enfoque sistémico trabaja fundamentalmente donde está el origen del problema, y ellos lo centran en la familia, y cómo ese menor empieza a desvincularse, a entrar en contacto, y cómo los padres intentan una serie de soluciones que resultan improductivas y que al final lo que están originando es que se agrave el problema. Con lo cual se crea un círculo vicioso y entonces hay que utilizar unas técnicas para intentar romper ese ciclo. Entonces ahí entramos en otro tipo de modelo de intervención que podría ser la intervención multisistémica. Eso es más complicado porque hay que trabajar con el padre, con la madre, con la familia, con un sistema terapéutico más complejo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya, un cuarto de hora si quieren. Un cuarto de hora. ¿Alguna pregunta? Lo digo porque estamos también un poco cansados. Bueno, y no está fallando nada. Y juega el Madrid por lo visto, ¿no? Dices tú. Yo ya me está echando. A mí no me gusta el Vale. fútbol, a mí me da igual. Bueno, pues mira, hay dos modelos que explican la delincuencia juvenil. Uno, y es lo que se está trabajando ahora, uno es el paradigma del riesgo y otro el paradigma del desistimiento. Se trata de explicar cuál es la génesis y mantenimiento de la conducta delictiva. Y eso es el paradigma del riesgo, que se centra fundamentalmente en hacer una evaluación de los factores de riesgo presentes en el ciclo vital del menor, hacer una predicción sobre la posibilidad de reincidir y desarrollar un programa ajustado a eso. Bien, eso está muy bien, ¿vale? Hay una serie de factores que explican esa génesis y ese planteamiento, ¿vale? Pero hay un modelo, hay un enfoque evolutivo de la delincuencia que es mucho más interesante, que es unir esos dos paradigmas y ver cómo se produce el inicio de la delincuencia, cómo se mantiene y cómo declina la delincuencia. Entonces hay una relación entre la curva de edad delito que no se le prestó atención porque eso se hizo en los años 80, pero que después los criminólogos han ido investigando porque esto era solamente un registro acumulativo que te decía que la delincuencia decrece con la edad. Entonces, ¿cuáles serían las explicaciones? Pues factores madurativos, factores de personalidad, el propio cansancio del delincuente, la enfermedad, la toxicomanía y las consecuencias de esa enfermedad, etcétera, etcétera. A la hora de distinguir qué tipo de delincuente nos vamos a encontrar sin entrar en complicaciones y a título gráfico, estarían los delincuentes precoces que, como dice Garrido, tienen problemas de personalidad profunda, ¿vale? La personalidad profunda tiene que ver con el temperamento, que eso lo saben muy bien los psicólogos, mejor que yo. Con lo cual, ahí entramos en los delincuentes complejos, impulsivos, necesidad de excitación, falta de empatía, búsqueda de sensaciones, pobre desarrollo moral, serían los delincuentes violentos, ¿vale? Después está el delincuente que está limitado a la adolescencia, que ese delincuente con dos picotazos sale el brillo protector, ¿vale? Por ejemplo, de estos delincuentes los conocerán mejor que yo porque están todos en prisión,
salen y entran, y están en constante conflicto con la policía. Pistoleros, asesinos, violadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y después está también el delincuente de oficio, el delincuente, digamos, pues, el delincuente común, que cuando lo ve dice, oye, ¿tú qué haces tan temprano por aquí? Y dice, no, que voy al paro, que voy a cobrar la ayuda, voy a arreglar los papeles, que ayer salí del talego. Digo, ¿cómo te va? Dice, me va fatal, no tengo trabajo, mi mujer me ha dejado, el talego es muy malo, etcétera, etcétera. Ese es el estudio de Farrington, que yo lo puedo comprobar aquí en Ceuta bastante. Es decir, que los delincuentes, pues al final llevan tanto tiempo en prisión que acaban perdiéndolo todo y necesitan mucho apoyo de la estructura. Y necesitan una narrativa de cambio muy potente. Porque si su narrativa dice, hombre, yo sí me ayudan, yo es que necesito que me ayuden, etcétera, etcétera, no tiene autoeficacia para el cambio. ¿Vale? Clara de eso sabe más que yo. Eso sería. Después está el delincuente limitado a la adolescencia, que es aquel chaval que con que le dé un empujoncito, inmediatamente se busca la vida. Yo tenía un chaval que estaba muy tirado, porque eso de la resiliencia es muy importante, pero la resiliencia necesita un detonante, necesita una polla, ¿vale? Pica un poquito para que brille. Y este chaval que entró con una medida judicial, un día lo vi con un BMW, se paró y digo, ¿tú qué haces con el BMW? Y dice, no, yo es que tengo una empresa de trabajo vertical. Digo, vale, no ha robado o no está dedicado al narcotráfico, ¿vale? Y era un chaval que no tenía futuro, vivía en una caracola, de prestado con el cuñado, y con su tía y con el marido de su tía, y me dice, mira, yo es que me tengo que buscar la vida, y lo llevé a un sitio donde daban un curso de albañilería, que el albañil cada vez que le salía mal el calibrado el ladrillo, le daba la patada y se lo tiraba. Y él aguantó. Se fue al INEM, le hicieron alumnos predilectos del INEM, lo llamaban para los cursos porque casi nadie iba, hasta que encontró ese curso, ¿vale? Como ese hay muchos. Y después están los delincuentes ya persistentes a la edad adulta, ¿vale? Que ya siguen. Y hay un tipo de delincuente que es el delincuente tardío, que en la curva de la delincuencia se ven unos hinchones así. Y dices tú, este es el delincuente tardío. Que la curva de la delincuencia solamente coge la edad y acumular los delitos. Entonces, por edad tú ves que hay una campana cuando es una normal, que se puede hacer un estudio estadístico, y entonces se ve que el pico es el mío. Los de 16, 17, inicia los 12, 14, y el pico es el nuestro, que es la delincuencia, la efervescencia delictiva. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación del nivel de riesgo, según el paradigma, tenemos una serie de instrumentos estandarizados que nos dan una escala actuarial y un numerito. Y el numerito te dice que tiene un nivel de riesgo bajo, alto, moderado. Le gusta mucho a los educadores, porque está en riesgo. Pero corremos el riesgo, valga la redundancia, de que se etiquete. Entonces, ¿qué tipo de factores se estudian? Pues hay unos factores que se llaman factores dinámicos, que son los que se pueden modificar, que son los temas escolares, el amigo, las pautas educativas, el consumo de sustancias. Eso se puede trabajar en los programas. Y después están unos factores que son factores históricos, que son factores de riesgo que tienen que ver con una socialización en una familia de delincuentes, con haber habido un trauma importante, una muerte violenta de un hermano, etcétera. Eso forman parte de la historia y eso no lo podemos trabajar. Pero donde falla el modelo es en los factores de protección, porque aquí todo el mundo es muy bueno para diagnosticar lo malo, pero para levantar las capas y encontrar algo bueno, le resulta más complicado. Y son los factores que menos se estudian. Pero, sin embargo, yo he llegado a la conclusión de que los factores de riesgo no existe, es un continuo. Es un continuo con intermedio. Entonces,
Si la familia puede ser un factor de riesgo o un factor de protección. Si el estilo educativo es autoritario, duro, hay un sentido de pertenencia débil, ha habido malos tratos, etcétera, etcétera, despreocupación, falta de pauta, ese sería el factor de riesgo. Pero si la familia tiene una norma, una autoridad, un seguimiento de pauta, los padres son proactivos, ayudan a los niños en las tareas, etcétera, etcétera, independientemente de que vivan en un contexto de pobreza, que no es ni más ni menos que una circunstancia que no es como antiguamente, el pobre delincuente, porque ahora tú llegas al juzgado, ves a un abogado allí y le dices, ¿este quién es tu cliente? Y te dice el abogado, no, es mi hijo. Es decir, que eso contradice muchísimas de las historias anteriores. Bueno, yo simplemente deciros que el enfoque, el otro paradigma es el paradigma del desistimiento, que quiere decir que los estudios longitudinales han permitido, después de mucho tiempo, con todas las dificultades que tiene seguir la carrera delictiva a lo largo de la historia, porque muchos de los casos se pierden. Hay gente que entra en prisión y que no está delinquiendo porque entra en prisión, es decir, que hay muchas complicaciones. Se ha llegado a la conclusión de que hay unas narrativas, y esto de cambio, que los delincuentes llegan a un momento determinado en el que con la madurez empiezan a tomar conciencia y empiezan a plantearle a la gente que está trabajando con ellos que hay un deseo de cambiar. Entonces, el problema del cambio está en la identidad. Vosotros habéis visto Atrapado por su pasado, ¿no? Película famosa de un delincuente que sale de prisión y que quiere de alguna manera rehacer su vida. Es Robert De Niro, o no, el otro, el sérpico, que no sé cómo se llama, que quiere rehacer su vida. Al Pacino. Y monta un negocio en el barrio. Entonces no para de tener problemas. Al final acaba metido en un follón con el abogado que le resolvía los problemas, como diciendo, tío, de aquí no salgo, ¿no? Pues hay dos tipos de narrativa, que además hay unas cuantas tesis doctorales muy interesantes sobre esto, que es más o menos novedoso, que las ha llevado Santiago Redondo, y hay mucho trabajo en Chile, hay una serie de programas sobre este tema, que habla de la narrativa de cambio y del esfuerzo, la cantidad de energía que tiene que hacer el delincuente para tener una capacidad de agencia que pueda y una estructura de apoyo. Entonces, hablan de la novia, la familia, hay una reasignación de significados. Es que esto es muy, muy largo de contar. Hay una reasignación de significados porque el delincuente se da cuenta de que la abuela que lo cuidó no la ha dejado tirado cuando estaba en la cárcel. Y entonces, ese control informal resplandece porque hay una reasignación de significado, o en un permiso se ha echado una novia y la novia le ha dicho. Esos son factores que se llaman puntos de inflexión, porque hay un cambio en la tendencia, en la narrativa. Y entonces él tiene que tomar conciencia del esfuerzo que tiene que hacer, de desvincularse de los colegas, de ir tomando conciencia de las dificultades que va a tener a lo largo de ese cambio, que no va a ser fácil, pero que tiene que asumir una identidad autónoma e independiente sin perder de vista que él fue un delincuente. Porque siempre tendrá ese punto de recaída. Entonces, nosotros lo que intentamos es, o lo que yo estoy proponiendo, es unir los dos paradigmas, trabajar el programa, pero a la vez trabajar la transición al mundo adulto, a través de la motivación. Y ahí entra fundamentalmente lo que realmente es importante, el arte del cambio. Es decir, la relación entre el supervisor o el educador y el menor, o el adolescente, o el joven. ¿Para qué? Para programar, para que él
en el espacio de la entrevista, y ahí la ley no te dice qué tipo de entrevista, con lo cual puedes utilizar el modelo transteórico del cambio, la entrevista motivacional, la entrevista sistémica o lo que yo hago, todas las herramientas que sean necesarias que se ajusten a ese caso concreto. Entonces, realmente la formación que le va a aportar, confianza, autoeficacia, pero el sentido de control de tu propia vida, eso es tuyo. Hay una película de Denzel Washington que está trabajando con un chaval que tiene un problema, es militar y tiene un problema, y ahí se ve perfectamente cómo se establece una relación de cambio, pero a la vez de dependencia. Y hay que siempre mantener una distancia profesional, porque la vida sigue y tú no vas a estar dependiendo del apoyo del educador toda la vida. Y eso le da miedo a algunos. ¿Vale? Pues ha sido breve, ¿no? Sí, sí, no está. El Madrid todavía no ha salido. Muchas gracias. Encantado de haber estado aquí. Sobre todo, Me ha faltado Yo a contar Keiko- alguna historia de delincuencia. Yo a que es lo que Keiko me gusta. como veis, muchas veces la espontaneidad y lo claro, hablarlo claro y en un lenguaje además que lo entienda todo el mundo, Coloquial, porque mira, hay una técnica fundamental. es y lo mejor. Yo creo que ha llegado bastante a todo el mundo. Y es hablar el lenguaje del que tienes enfrente. Porque estás dándole a entender que lo estás atendiendo, que lo estás escuchando. Eso es muy importante. No venir con la postura, bueno, hay muchas historias, pero no venir con la postura del experto. Yo sé lo que a ti te hace falta. Tú tienes que... Eso no funciona. Bueno, Hay una relación de simetría y complementariedad. Es decir, aprovechando que la comunicación entre emisor, receptor, código y canal han sido fluidas y además no ha habido interrupción, ¿hay alguna pregunta? Bueno, ¿habéis entendido todo muy bien? pues a ver Madrid, ¿no?